Shalom a todos, estamos aquí en transmitiendo de aquí de la ciudad de David, y esto es Monte Sión. Esto es el verdadero Monte Sión, y como pueden ver, el Monte Sión está abajo. Es un monte que es mucho más bajo que todos los montes que están alrededor de la ciudad de David. Como pueden ver, tienen el Monte de la Abominación. Es interesante que se llama el Monte de la Abominación porque es el monte donde Salomón puso los templos para sus mujeres, los templos idólatras para sus mujeres, y por eso se llama el Monte de la Abominación. Ahora es interesantísimo que las Naciones Unidas pusieron su edificio arriba del Monte de la Abominación. Interesante, ¿no es cierto? Ok, entonces tienen el Monte de la Abominación. De este lado tienen el Monte de los Olivos, que ya hemos hablado bastantes veces del Monte de los Olivos, ¿ok? Que es una cordillera, no es una montaña sola, sino una cordillera. Y después tienen de aquel lado el Monte Moriah. El Monte Moriah, donde estaba el primer templo de Salomón, donde estaba el segundo templo de Zerubabel, y donde estaba el templo de Herodes, que fue el templo donde Yeshua también, el templo que Yeshua vio. Y de aquel lado tienen el monte del oeste, que hoy en día ese monte allá se llama Sión. Fue llamado erróneamente Sión por los cruzados, que estaban bien cruzados hace 1000 años atrás, ¿ok? No sabían verdaderamente dónde estaba el Monte Sión, entonces lo llamaron Monte Sión, pero no es el verdadero Monte Sión. El verdadero Monte Sión se lo encontró aquí, 150 años atrás, y es más bajo que todas las montañas que rodean Jerusalén. Fíjense que nos dicen las escrituras en Salmos, nos dice así, que Dios, que así como las montañas rodean Jerusalén, así Dios rodea a su gente, a su nación. ¿Sí? Entonces Él está protegiendo esta nación, así como las montañas de Jerusalén están protegiendo el Monte Sión. Jerusalén en la Biblia, la primera mención de Jerusalén en la Biblia es con Melquisedec, el rey de Salem. Acuérdense, escuchen bien, Jerusalén, ¿ya? Y viene de la palabra Salem, que lo significa Shalom. En hebreo es Yerushalayim. ¿Qué es lo que significa Yerushalayim? La ciudad que va a tener paz. Salem viene de la palabra Shalom. Y el primer rey de esta ciudad que se menciona en las escrituras es Melquisedec, el rey de Salem, el cual Abraham vino, un sacerdote de Dios. Abraham vino y le dio 10% de lo que tenía, y fíjense que adoró con él y bendijo a Dios con él.
en este lugar, 4000 años atrás. Y es fascinante que de acuerdo al libro de Hebreos, el próximo Melquisedec, rey de Salem, quien es, que va a reinar aquí en Jerusalén, es Yeshua mismo. Él viene a Jerusalén a reinar por 1000 años. Hemos bajado de donde estábamos arriba, ¿ok? Les quiero mostrar este mapa que se encuentra aquí de la ciudad de David. Tienen primero que nada el valle de Cedrón. La ciudad de David estaba rodeado de valles y la abrazaba a esos valles, ¿sí? Era una ciudad fortificada, por eso dicen las escrituras que era la fortificación de Sión, ¿ya? Y tienen el valle de Cedrón de un lado, que también es el valle de Jehoshafat, y del otro lado tienen el valle central, que también se llama el valle Tairopian, que se llama también el valle del queso. ¿Okay? Pero lo conocemos de todas maneras como el Valle Central. Estos valles rodeaban a la ciudad y era una fortificación. Entonces, primero que nada, estaba en las manos de Melquisedec, el rey de Salem, y después pasó a las manos de los jebusitas. Los jebusitas eran descendientes de los hititas y de los arameos, y vivieron aquí por cientos de años hasta que en el siglo X antes de Cristo David vino y tomó esta ciudad de los jebusitas. Por eso la llamamos la ciudad de David. Estamos bajando, acuérdense que esta ciudad es una civilización arriba de la otra. Se llama un tel. Entonces estamos bajando abajo, estamos viendo las ruinas de la ciudad de David. ¿Y qué es lo que nosotros pensamos que hemos encontrado aquí? Hemos encontrado el palacio de David. Hemos encontrado aquí mucha evidencia que nos muestra que esto es verdaderamente la ciudad de David. Por supuesto, los arqueólogos dicen que a lo mejor no lo es y qué sé yo, pero yo pienso que por toda la evidencia que se ha encontrado, verdaderamente esto fue el palacio de David, y estas son las ruinas del palacio de David. Y fíjense qué es lo que nos dice primeramente en las escrituras. Nos dice así, en la segunda de Samuel 5:11, y lo voy a traducir, está en inglés aquí, pero lo voy a traducir al español, y dice así: y Hiram, que el rey de Tire, que es hoy en día en Líbano, en el tiempo de David era Ciro Fenicia, mandó mensajeros a David y madera de cedro y carpinteros y aquellos que trabajan con piedra para construir a David una casa, o sea, un palacio. Y fíjense que qué es lo que encontramos aquí. Del siglo X antes de Cristo. ¿Cómo nosotros sabemos que esto es del siglo X antes de Cristo? Por la arqueología, por los artefactos que se encuentran en este lugar que pertenecen al siglo X antes de Cristo. ¿Y qué más se encontró? Fíjense que fue Ciro Fenicia, el rey de Tyre, que le construyó un palacio a David. ¿Y cómo construyó un palacio a David? De la misma manera que él construía palacios en Ciro Fenicia. ¿Y qué esos palacios, qué características tenían esos palacios 3000 años atrás? Tenían una habitación arriba de la otra y un patio en el medio. Y les quiero mostrar estas habitaciones. Vengan conmigo. Les quiero mostrar estas habitaciones. Y fíjense que tienen, aquí les voy a mostrar con mi luz, tienen una habitación de este lado, pueden ver una de ellas, lo que queda por supuesto de esa habitación. Tienen otra habitación allí, tienen otra habitación allí y tienen un patio
en el medio, exactamente de la misma manera que los sirofenicios estaban construyendo 3000 años atrás en Sirofenicia. Es la misma estructura que nosotros vemos aquí en lo que yo pienso es el Palacio de David. Otra cosa que demuestra que esto fue verdaderamente un palacio, lo que ustedes ven aquí alrededor mío, es solamente una tercera parte de lo que era ese palacio, o sea que era enorme. ¿Sí? Y otra cosa que nos muestra que probablemente era el palacio es la muralla. Esta muralla tiene 4 metros de ancho, o sea que era no solamente un palacio, sino una fortaleza. No sabemos qué alto que era esta fortaleza, esta muralla, ¿sí? Pero verdaderamente una fortaleza. O sea que sabemos que eso es el Palacio de David. Otra cosa que nos demuestra que probablemente esto fue verdaderamente el Palacio de David es este proto-iónico. Fíjense, esto es una capital que está entre el pilar y el techo, y se piensa que esto era un símbolo, se perteneció a la casa de David. Cada vez que encontramos este proto-iónico, nos damos cuenta que verdaderamente esto era la casa de David. Y se encontraron 3 proto-iónicos. Y fíjense cómo se ve este símbolo. Tienen como la cabeza de un carnero, ¿ok? Esta es la cabeza del carnero y ahí tienen los cuernos del carnero. Esto probablemente es el símbolo de David. Y otra cosa que nos demuestra que probablemente esto fue la casa de David es que esta montaña Sión está así. El palacio de David está aquí arriba. Y se puede ver la ciudad de aquí para abajo. ¿Cómo nosotros sabemos que el palacio estaba arriba? Porque acuérdense que David podía ver a Bathsheba abajo, ¿sí? Podía ver el techo de la casa de Bathsheba y vio que ella se estaba bañando afuera en el techo. O sea que él tenía una vista muy buena. Y esto es la parte más alta de la ciudad de David, donde estaba su palacio. Estamos aquí en la casa de Giel, en otra sección de la ciudad de David. Esta es la zona G en la ciudad de David. Y acuérdense que Jerusalén es Etel, una civilización arriba de la otra. Y aquí tenemos la zona del tiempo de Jeremías, el siglo 6 antes de Cristo. Como nosotros sabemos que es el siglo 6 antes de Cristo, otra vez la arqueología, lo que se encontró en este lugar. Y fíjense que si ustedes tienen un problema con la Biblia, verdaderamente van a tener un problema con este lugar, porque evidencia arqueológica una tras de la otra de lo que pasó aquí en el tiempo de Jeremías. Yeah. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Encontramos la casa de Giel, que fue un oficial en el tiempo de Jeremías el profeta. Como pueden ver, esto es lo que queda de la casa de Giel, y lo que se puede ver aquí es que verdaderamente la destrucción que pasó aquí en el año 586 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor vino, sitió esta ciudad por 2 años y después de 2 años la puso a fuego. ¿Y qué es lo que encontramos en la casa de Giel? Encontramos la madera que estaba toda quemada como si fuera carbón de ese tiempo, o sea, evidencia tras de evidencia. ¿Y qué es lo que encontramos también en la casa de Giel? Como él era oficial del rey Sedequías en ese momento, él tenía documentos de ese tiempo, documentos de 2500 años atrás, que estaban hechos de papiro, como pueden ver, y tenían sellos. El papiro se quemó del fuego que se puso Jerusalén, pero los sellos
se endurecieron. Y estos sellos tenían la firma, era como si fuera una firma en el tiempo antiguo. Tenían la firma, el sello, el nombre de la persona que escribió estos documentos. ¿Y qué es lo que pasó? El documento se quema, los sellos se endurecen y se preservan por miles de años. Y hemos encontrado los sellos. Uno de esos sellos es el sello de Baruch. Baruch, el que escribió el libro de Jeremías. Y esto es impresionante. Acuérdense que el profeta Jeremías no podía hablar a la gente abiertamente porque el rey lo quería matar. Entonces, ¿qué es lo que le dice el profeta Jeremías a Baruch? Escribí esta profecía y después anda al templo y dásela a la gente. ¿Y quién escribió? Baruch, el escriba. ¿Okay? Y aquí tenemos el sello de Baruch, el escriba. ¿Y qué es lo que hace Baruch? Le hace caso a Jeremías, se va al templo, se va al segundo piso del templo, entra al lugar donde está un oficial también del gobierno y entra a la casa a la oficina de Germiao ben Shaphan, que está en el segundo piso del templo, y de ahí él lee la profecía al templo y encontramos el sello de Germiao ben Shaphan. Evidencia atrás de evidencia de lo que pasó aquí en el periodo de Jeremías. Y otra cosa, fíjense que se encontraron 3 sellos de los príncipes que vinieron a hablar con el rey Sedequías. También los nombres de ellos. A veces nosotros leemos estos nombres en la Biblia y pensamos, pero ¿por qué tenemos que leer esos nombres que son tan difíciles? Y aquí pueden ver por qué nosotros tenemos que saber estos nombres, porque eventualmente son parte de la evidencia de lo que pasó aquí 2500 años atrás. Y otra cosa, fíjense que el rey Nabucodonosor sitió Jerusalén por 2 años. En ese tiempo del sitio de Jerusalén, la gente se estaba muriendo de hambre en este lugar y estaban comiendo pasto, estaban comiendo plantas silvestres, estaban comiendo carne sin cocinar porque no podían ir al valle de Cedrón a traer madera para poder cocinar su comida. Entonces estaban comiendo carne cruda. Ahora, si uno come carne cruda, ¿qué es lo que le pasa al estómago? Tiene lombrices, se dice, tiene enfermedades adentro. Y por supuesto se encontró, ¿qué es lo que se encontró? Otra evidencia, se encontró el baño de la casa de Egiel y se encontró también los excrementos abajo que fueron petrificados después de 2500 años, y estos excrementos demuestran 2 cosas. Una, la gente estaba comiendo plantas silvestres, y la otra, tenían enfermedades, tenían lombrices adentro del estómago porque no podían cocinar su comida. Si ustedes tienen un problema con la Biblia, lo van a tener aquí. Amén. Estamos todavía bajando en la ciudad de David. Hemos entrado a los túneles y ya van a ver más dentro de poco, pero lo que les quiero mostrar verdaderamente es la ciudad de David, cómo se veía la ciudad de David en el tiempo de David. Y fíjense, esto es Monte Sión. Aquí tienen Monte Sión, aquí tienen el Palacio de David, aquí tienen la ciudad que estaba más abajo del palacio, como pueden ver. Y pueden ver que el Monte Sión era una ciudad fortificada. Esta fortificación fue hecha por los jebusitas que estuvieron aquí
del siglo XIV hasta el siglo X antes de Cristo, hasta que David mismo conquistó este lugar de los jebusitas. Pueden ver dónde estaba el agua en el tiempo de los jebusitas. Estaba abajo, estaba en el valle de Cedrón, estaba muy abajo, y los jebusitas construyeron una fortificación alrededor del agua que era muy fuerte, y ya vamos a ver esas fortificaciones increíbles. Ahora, David lo conquista en el siglo X antes de Cristo, y después Salomón toma esta zona. ¿Y qué es lo que hace Salomón? Agrega el monte Moriah al monte Sión. Llena una zona aquí, llena este valle que había entre el monte Moriah y el monte Sión, y construye una muralla, construye un templo y construye los palacios para sus mujeres y sus concubinas en el monte Moriah. Entonces, esto fue construido por los jebusitas. Esto fue agregado por Salomón. ¿Y qué más hizo Salomón? Él desvió, hizo un canal desde el manantial de Gijón, un canal que va bajo tierra para regar el valle de Cedrón. Acuérdense de los jardines de Salomón, acuérdense de los cantares de Salomón, donde él se encontró con su amada. Los jardines de Salomón estaban en el valle de Cedrón. Y fíjense los canales de agua que él hizo bajo tierra. ¿Y qué es lo que eran esos canales? Como si fuera un canal bajo tierra que tenía diferentes agujeros. ¿Y qué es lo que pasaba? Es que él cerraba todos estos agujeros y abría uno y regaba este lugar. Después cerraba este, abría el otro y regaba más adelante. Y así, entonces podía dar agua a todo el valle de Cedrón y cultivar. Esto eran los jardines de Salomón. Ahora, esto es el siglo X antes de Cristo. ¿Y qué es lo que pasó? En el 701 antes de Cristo, durante el periodo del profeta Isaías con el rey Ezequías, ¿qué es lo que pasaba? El rey asirio Senajerib vino a atacar Jerusalén. Ezequías no quería que el rey asirio tomara el agua de Jerusalén y desvió el agua de el manantial Gijón bajo tierra al otro lado de la ciudad, y el rey Ezequías puso una muralla alrededor del monte oeste para poner el agua adentro de la ciudad. Eso es lo que hizo el rey Ezequías. ¿Por qué él hizo esto? Porque fíjense qué vulnerable que el agua estaba en el tiempo de los jebusitas. Qué vulnerable el agua estaba en el tiempo de Salomón. ¿Por qué? Porque si el rey asirio le cortaba aquí, cortaba el agua a la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Desviar el agua para el otro lado. Cuando él desvía el agua en el año 701 antes de Cristo, que es el túnel de Ezequías hoy en día, cuando él desvía el agua, este túnel se forma para pasar el túnel mojado, que vamos a ir en, y el túnel de Salomón del siglo X antes de Cristo se secó. Entonces hoy en día este túnel se llama el túnel seco, y el otro túnel que va por abajo de la ciudad de David se llama el túnel mojado hoy en día. Lo que es impresionante de esta historia es que la Biblia nos está diciendo que que el rey Senajerib no iba a entrar a Jerusalén. Esto es lo que Isaías el profeta le dijo al rey Ezequías. El rey Senajerib no va a poder entrar aquí, no va a poder tirar una flecha. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Impresionante lo que pasó. Fíjense que la Biblia nos dice que en una noche
En una noche, 185,000 soldados asirios murieron, ¿sí? Que Dios mismo fue a atacar a los asirios. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Sennacherib? Levantarse e irse a Nínive, irse de vuelta a su lugar, y lo mataron sus hijos. ¿Okay? Fíjense qué impresionante lo que la Biblia nos está diciendo, que Dios mismo salvó a Jerusalén. ¿Y qué es lo que hemos visto en los anales de Sennacherib? Porque él escribió la historia de lo que pasó aquí. Dijo de Jerusalén que vino a Jerusalén y enjauló a Ezequías como un pájaro, pero no dijo que vino y conquistó Jerusalén. ¿Por qué? Porque en realidad no la conquistó. Se tuvo que ir de aquí. Amén. Bendiciones a todos. Esto es lo que nosotros tenemos tiempo hoy de hacer. La próxima semana vamos a seguir en la ciudad de David. Vamos a entrar al túnel de Ezequías y vamos a filmar abajo toda la arqueología que se encontró, y van a poder ver qué impresionante es, cómo encaja todo, la historia, la arqueología y la Biblia aquí en la ciudad de David. Bendiciones a todos.